Hoy te voy a enseñar a hacer campañas de alto impacto, campañas que realmente dejen huella en tu organización. Para empezar a planificar mi campaña, debo definir los objetivos. Y para lograr esto, debo preguntarme, ¿qué es lo que espero lograr con esta campaña? ¿Qué resultados busco al hacer esta campaña de seguridad y salud en el trabajo? Entonces yo he colocado aquí algunos ejemplos para dos campañas distintas. En el primer ejemplo, una campaña acerca de la segregación de residuos sólidos. Entonces, en esta campaña, lo que se busca es lograr que los trabajadores tengan una correcta segregación de los residuos sólidos en las instalaciones de CPA Consultores. De mediano a largo plazo se coloca aquí porque es una campaña que se va a realizar en el tiempo durante varias semanas. Es una campaña que dura aproximadamente 2 meses y en la que se ha dividido por semana, semana 1, 2, 3, 4, así hasta la semana número 8. El segundo objetivo de esta campaña es sensibilizar al personal sobre la importancia de segregar los residuos y cómo el no hacerlo afecta el medio ambiente. En el segundo ejemplo tengo una campaña a corto plazo, una campaña que se va a hacer en 2 días solamente, y en este caso esta campaña se va a realizar en una empresa en la que los trabajadores se dedican a hacer labores con maquinaria pesada, ¿no? Remoción de tierra, remoción de escombros, movimiento de materiales. En esta empresa, en la que se realiza este tipo de actividades, se ha visto por conveniente hacer una campaña a corto plazo de 1 o 2 días máximo. Y en este caso, mis objetivos son distintos. Lo que yo espero lograr en esta campaña de corto plazo es fomentar la comunicación abierta en los trabajadores y generar conciencia. Además, en mi segundo objetivo, yo espero incrementar la conciencia, espero incrementar el conocimiento de los trabajadores en cuanto a algunos procedimientos específicos de la actividad que ellos realizan. Entonces, eso espero lograr con estas campañas, ¿no? Con mi campaña a corto plazo y con mi campaña a mediano o largo plazo. Luego de definir los objetivos, es importante que yo defina el alcance de la campaña. ¿Quiénes van a ser mi público objetivo? ¿Sobre quiénes voy a trabajar esta campaña? Entonces, para conocer mi audiencia, es importante que yo identifique, esta campaña la voy a hacer a los trabajadores administrativos, a los trabajadores operativos, a los trabajadores de campo abierto de repente, a los obreros, voy a hacerla a las jefaturas. Entonces, esta campaña, ¿a quién va a ir dirigida? En el caso de mi campaña a mediano plazo, que es la campaña de segregación de residuos sólidos que les mencionaba, en este caso esta campaña va dirigida al personal administrativo y personal operativo de las instalaciones de CPA Consultores. En cambio, mi campaña de corto plazo, que es en esta empresa que realiza actividades con maquinaria pesada, mi campaña va a ir dirigida al personal que tenga interacción hombre-máquina, o sea, el personal que maneje directamente este tipo de maquinarias o al guía o al supervisor de esos trabajadores, a los que estén involucrados en esta interacción hombre-máquina. Entonces, esto me sirve para saber de repente el nivel educativo de esos trabajadores, la edad, el tipo de trabajo que ellos realizan, de tal forma que cuando vaya al siguiente paso, que es la comunicación, yo sepa cómo comunicar mi campaña, sepa cómo adecuar o cómo adaptar los medios de los cuales ellos disponen para poder llegar hacia ellos de una mejor forma, de una manera más eficaz. En el siguiente paso, que es la comunicación, yo debo empezar primero definiendo el título, un lema y, de ser posible, definir una mascota de seguridad. El título debe ser llamativo, ¿no? Algo que atraiga la atención de los trabajadores. En el primer ejemplo, de manejo de residuos sólidos, de segregación de residuos sólidos, el nombre que le hemos colocado es Los Aprovechables, porque la campaña hace referencia a los residuos que se pueden aprovechar. Y en el segundo ejemplo, el nombre que le hemos colocado a la campaña es Interacción Segura, porque hace referencia a la interacción hombre-máquina que hay y queremos que esa se realice de forma segura. Además, hemos definido un lema para cada una de esas. En el primer caso, el lema es cada residuo en su lugar, un mundo mejor para habitar. Y en el segundo, en zona de operación, la seguridad es mi misión, ¿no? Y esto va enfocado a los trabajadores que realizan actividades de interacción hombre-máquina. Y como les mencionaba, si es posible definir una mascota de seguridad, un personaje que pueda guiar la campaña. Aquí el ejemplo es Sedapalpa, una hormiguita, una gotita de agua, creo que es esto, con su casquito, ¿no? O también se visten de clown,
con algunos elementos llamativos, ¿no? Su nariz roja, ¿no? Entre otras, la cosa que las personas sepan que donde está el muñeco, donde está la mascota, ahí están haciendo la campaña. El siguiente punto como parte de la comunicación es definir cuáles son los canales que voy a usar para la difusión y para la ejecución de mi campaña. Si yo tengo trabajadores, como en el caso de la campaña de manejo o segregación de residuos sólidos, que son administrativos y son de operaciones, pero como parte de su trabajo usan de manera cotidiana el celular, porque se comunican por WhatsApp, coordinan por WhatsApp, usan el correo electrónico. Entonces, en esos casos, podré usar el WhatsApp, las redes sociales y otros medios digitales como un medio para poder comunicar y difundir mi campaña de seguridad y salud en el trabajo o mi campaña de medio ambiente. Si tengo trabajadores que no usan habitualmente esos equipos para el desarrollo de su trabajo, como en el segundo ejemplo de trabajadores que realizan trabajos con maquinaria pesada en campo abierto, para ellos está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante la jornada. Entonces, con ellos puedo trabajar de manera distinta, ¿no? Con ellos mi medio de comunicación de repente será afiches, flyers en zonas de alto tránsito como comedores, pasillos, vestuarios, ¿no? De repente también podría colocar algunos videos de repente en la zona en donde ellos almuerzan, ¿no? Tomar un tiempo de 1 minuto, 2 minutos para colocar un video y que ellos puedan también interactuar de repente con las personas de su entorno comentando acerca del video. Aquí tengo un ejemplo de unos mensajes que se enviaron por WhatsApp para los trabajadores de SPA Consultores que están participando en la campaña de segregación de residuos sólidos, ¿no? Entonces, he colocado también aquí un pequeño video que ustedes podrían tomar en cuenta para poder reproducir de repente algún material similar si tienen personal de campo, de repente que van a almorzar a algún comedor. En el comedor pueden colocar en una tele y colocar este pequeño video antes, cuando ellos están ingresando recién o al finalizar, ¿no? Voy a proyectar el video y podemos ir comentando respecto a este video que es importantísimo sobre toma tu tiempo, por ejemplo. Voy a irlo avanzando de a pocos para que ustedes puedan ir viendo también de qué trata, ¿no? En este caso, este video busca generar conciencia de poder tomar un tiempo o hacer una pausa para poder pensar cuál es la forma más segura de hacer algo o cómo corregir algo para que no se convierta en un accidente o en un incidente. En este caso podemos ver acá al trabajador que está con su camioncito y se toma un tiempo para escuchar al que lo está guiando, ¿no? Y hacen esto, ¿no? Toma tu tiempo, date un momento, toma un tiempo para poder pensar lo que vas a hacer, cuál es el siguiente paso y como que todo se detiene en ese tiempo que ellos están pensando para que sepan qué es lo más seguro que deben hacer en esa situación. Aquí, por ejemplo, este trabajador que está haciendo trabajos en altura ve que lo más seguro es hacer caso al trabajador, a su jefe que está ahí, oye, baja del andamio. Aquí toma un tiempo para escuchar a la persona que está guiando y esperar su confirmación antes de avanzar. En el siguiente ejemplo también se toma un tiempo para pensar y para ver que le faltaba colocar la guardia de seguridad, ¿no? Entonces, estos materiales, aquí por ejemplo en la pausa activa, importantísimo, ustedes lo pueden encontrar en internet de forma muy sencilla y hay muchísimo material como este que ustedes pueden utilizar para sus campañas, ¿no? Lo siguiente es, hay que definir una metodología, qué es lo que vamos a hacer como parte de la campaña. Ya hemos definido cuáles son los objetivos, el alcance, hemos definido qué medios de comunicación vamos a usar, pero qué metodología vamos a aplicar. Vamos a aplicar juegos, vamos a aplicar solamente charlas, conferencias, vamos a buscar la participación de los trabajadores, cómo vamos a hacerlo. Entonces, es importante que yo defina esto. Nosotros hemos desarrollado una metodología en SPA, una metodología integral que abarca 3 cosas: la participación activa de los trabajadores, activaciones estratégicas y también evaluación y reconocimiento. Si es una campaña que dura un periodo largo de tiempo, como un mes, por ejemplo, la participación activa se puede buscar en cada semana. Entonces yo establezco un calendario de actividades y digo, semana 1 voy a hacer pequeños cuestionarios, ¿no? Un quiz. Voy a lanzar algunos quiz en la semana haciendo algunas preguntas referente a la segregación de residuos sólidos, ¿no? En la semana 2 lo que voy a hacer son pequeñas charlas y vamos a ir y vamos a dar una pequeña charla de 3, 5 minutos, ¿no? Y la semana 3 haremos otra cosa y la semana 4 y así, ¿no? Entonces buscando la participación activa de los trabajadores durante todo el proceso mientras dure la campaña.
El siguiente paso es la activación estratégica, que generalmente se hace en la última semana o ya finalizando la campaña, con algunos juegos, algunas dinámicas en las que todos participan como una especie de activación. Ahora, los juegos que tú prepares para estas activaciones estratégicas deben ser juegos que vayan relacionados con el objetivo que esperas lograr. Si tu actividad o si mi objetivo es lograr que los trabajadores aprendan a cómo segregar correctamente los residuos sólidos, mis juegos deben estar enfocados en eso. Se me ocurre, por ejemplo, poner a los trabajadores con esta especie de llantitas que están corriendo, están saltando y llegan a la parte final y encuentran tres tipos de residuos. Una botella plástica, encuentran unas cáscaras de plátano y encuentran de repente una bola de papel. Entonces el trabajador tiene que ir, agarrar el residuo y volver y segregarlo, colocarlo en el tacho correcto, ¿no? Y el equipo que lo haga en menos tiempo y que lo haga correctamente, ese equipo gana. Entonces luego de hacer la dinámica, ahí mismo hago el feedback, porque los trabajadores están calientes, están con la mente fresca en ese momento para poder recepcionar la información que les voy a dar. Entonces, si alguien lo ha colocado de forma incorrecta, digo, no, recuerden que los residuos orgánicos van en el tacho marrón, ¿no? Y me sirve para hacer el feedback en ese mismo momento. Si mi campaña es el mismo día, en un solo día tengo que hacer todo, tengo solamente un tiempo de 1 hora o 2 horas para poder hacer la participación activa y la activación estratégica, entonces mis juegos deben estar enfocados en lograr la mayor participación de trabajadores posible, ¿no? Entonces debe haber juegos en los que no participen solo una o dos personas, sino participen un equipo, de repente de 5, 6, 10 personas, de tal forma que todos los trabajadores se vean involucrados y participan de manera activa en el desarrollo de las actividades. Y finalmente se cierra con la evaluación y reconocimiento, que se hace aquí al finalizar la activación estratégica, se hace una evaluación, se hace un reconocimiento de los esfuerzos, un reconocimiento al mejor equipo, al que ha logrado mayor puntaje, al que ha participado más, se hace un reconocimiento, ¿no? Para que los trabajadores sientan que sus esfuerzos valen la pena, sienta que se reconoce su participación. Listo, aquí he colocado un pequeño programa de cómo ustedes podrían organizar sus campañas de seguridad y salud en el trabajo, si es que es a corto plazo o si es a largo plazo, ¿no? A corto plazo recuerden que es en un solo día o en 2 días máximo. Entonces pueden hacer una apertura. Generalmente las campañas a corto plazo reúnen a todos los trabajadores en un espacio de trabajo. Entonces pueden hacer una apertura con la bienvenida de gerencia de repente, ejecutan las dinámicas buscando dinámicas que hagan que grupos enteros participen y luego cierran con la premiación y la clausura. En una campaña de mediano o largo plazo puede iniciar con una apertura en la que se da la bienvenida a todos los trabajadores a través de un medio de difusión masivo, ¿no? El medio de difusión que tenga mayor alcance en todos los trabajadores. Y luego de eso se realizan las sensibilizaciones y las dinámicas según el calendario que yo he preparado, ¿no? Semana 1 vamos a hacer sensibilización en charlas, a través de charlas de 3, 5 minutos. Semana 2 vamos a hacer de repente dinámicas, vamos a entrar a cada área de trabajo y vamos a hacer una pequeña dinámica como una especie de pausa activa en la que vamos a enseñar esto. Semana 3 vamos a hacer concurso de preguntas, ¿no? Entonces, voy a ejecutar una sensibilización programada por semanas, ¿no? O por días, según cómo lo haya planificado. Y generalmente en una campaña de mediano o largo plazo hay una fecha de cierre, que es un día en el que sí se congrega o se procura congregar a la mayor cantidad de trabajadores para realizar el cierre de campaña con la premiación y la clausura, ¿no? Se premia al equipo que ha participado más, a las áreas que se han desempeñado mejor, se premia de repente a los trabajadores que han tenido mayor participación dentro de la campaña o han logrado obtener un mayor puntaje. Entonces, en ambos casos siempre debe haber una premiación, aunque no sea de repente algo muy costoso, un diploma, un certificado que tenga la firma y el sello del gerente. Para ellos a veces es suficiente porque sienten que se ha reconocido, que la gerencia reconoce a esa persona, la tiene en la mira, no sabe que está trabajando de la forma correcta. Luego de definir ya el medio de comunicación, cómo voy a hacer, cómo voy a estructurar mi campaña, una de las cosas más importantes es definir cuáles son los indicadores, cuál es la métrica que me va a permitir medir la efectividad de mi campaña.
Los indicadores que puedo tener son de tres tipos: indicadores de proceso, indicadores de resultado y también indicadores de impacto. Los indicadores de proceso son indicadores que me van a ayudar a medir la campaña en función a las actividades que he planificado durante su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cantidad de trabajadores que han sido capacitados o sensibilizados, cantidad de material distribuido, número de actividades realizadas. Si yo quisiera, si el objetivo de mi programa, si el objetivo de mi campaña es sensibilizar a la mayor cantidad de trabajadores, entonces mi indicador será el siguiente, ¿no? Número de trabajadores totales sobre trabajadores que participaron en la campaña o sobre trabajadores sensibilizados. Todo esto entre paréntesis por 100, ¿no? De repente mi objetivo era lograr que por lo menos el 90% de los trabajadores sean sensibilizados. Entonces, haré mi métrica para saber si por lo menos el 90% han sido capacitados o sensibilizados. Aquí tengo un ejemplo. En una empresa de construcción se realizó una campaña para mejorar el uso de PPs. El indicador sería el 90% de los trabajadores que participaron en las capacitaciones sobre el uso de PPs. Tengo también indicadores de resultados que miden los cambios inmediatos. Cuando hablamos de cambios inmediatos, hablamos de cambios que se evidencian al día siguiente de ejecutada la campaña o en la primera semana de realizada la campaña. Por ejemplo, los niveles de conocimiento antes y después de la campaña. De repente hago una pequeña encuesta antes de mi campaña y hago otra encuesta al finalizar mi campaña y veo si se ha incrementado o no el conocimiento de los trabajadores. También aumenta el uso correcto de BPs, disminución de reporte de actos, número de trabajadores que aplican procedimientos específicos, ¿no? que se han enseñado durante la campaña. Entonces, esos son indicadores de resultados, indicadores que me permiten evaluar cambios inmediatos, ¿no? Por ejemplo, después de una campaña sobre riesgos en el manejo de maquinaria, se midió que el 80% de los trabajadores ahora inspecciona su equipo antes de usarlo, comparado con el 50% antes de la campaña. De repente, como parte del trabajo, ¿no? Utilizaban máquinas, herramientas que necesitaban una inspección previa. Entonces, se identificó que el 50% de trabajadores solamente lo hacía. Entonces, mi objetivo o mi indicador será trabajadores que tienen a cargo, que usan máquinas y equipos sobre trabajadores que realizan inspección previo uso, ¿no? Esto entre paréntesis por 100. Entonces, yo espero, mi meta será aumentar en un 30% esto. Entonces, luego de mi campaña, hago esta evaluación y verifico que sí, efectivamente, antes solamente lo hacía el 50% y ahora lo hace el 80%. Se ha incrementado en un 30%, he logrado el objetivo de mi campaña. Tengo indicadores de impacto también. Los indicadores de impacto miden los cambios, pero en un plazo un poco más largo. La reducción en la tasa de accidentes laborales, disminución de días perdidos por lesiones o enfermedades ocupacionales, reducción en costos por incidentes o multas en seguridad y mejorar la cultura de seguridad, ¿no? Generalmente los indicadores de impacto se aplican para campañas que se han desarrollado en periodos medianos o largos de tiempo, porque la sensibilización en los trabajadores ha sido constante, ha sido permanente. Entonces, esperamos un mayor impacto en cuanto al desarrollo de actividades, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Tras una campaña sobre prevención de accidentes en manos, los incidentes relacionados con cortes y atrapamientos se redujeron en un 40% en 6 meses. Y por último, definir un presupuesto. Si tienes que sustentar el presupuesto con tu gerencia, de repente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que tienes que hacer es enfocar la campaña en el método ROI, que es el método de retorno de inversión, de tal forma que ellos vean la campaña como una inversión y no como un gasto. Entonces, lo primero que hay que hacer para aplicar ese método ROI es justificar la necesidad de la campaña, ¿no? Tienes que evidenciar que es necesaria esa campaña. ¿Saben qué? Tenemos tanto porcentaje de accidentes en estos meses. Entonces, creo que es importante que hagamos esta campaña para poder promover un cambio. Lo segundo es presentar un presupuesto estratégico, desglosando los costos y destacando cuánto nos va a ahorrar esto de manera tangible a futuro. Por ejemplo, ¿sabes qué? En esta campaña vamos a invertir 5,000 soles, 5,000 dólares, según este ejemplo. ¿Sabes qué? En esta campaña vamos a invertir 5,000 dólares, pero de no hacerlo, como va la tendencia, es posible que en los próximos 2 meses
vayamos a perder $20,000, ¿no? Debido a accidente de trabajo y también vamos a perder tiempo capacitando al personal nuevo, contratando al personal nuevo. Entonces, de esta forma, presento un presupuesto estratégico comparando lo que se va a invertir versus lo que se perdería si es que no se invierte esa cantidad de dinero. El tercer punto es mostrar una evidencia. Si es que ya has hecho campañas antes y has tenido un resultado o métricas que te han favorecido, puedes usarlas mostrándolas como evidencia de éxito y proponer que en esta campaña también te apoyen para poder tener un resultado similar o mejor. El punto 4 es explicar cómo vas a medir el impacto, cuáles son los indicadores, ¿no? Voy a hacer esta campaña de segregación de residuos sólidos, mis indicadores van a ser esto, ¿no? Indicadores tangibles que ustedes van a poder verificar e evidenciar el cumplimiento y van a verificar sobre todo si se cumplen o no los objetivos que esperamos dentro de la organización. Como punto 5, puedes hacer una presentación clara y enfocada en el beneficio para la empresa, una presentación similar a la que yo he hecho ahora, ¿no? Empiezas con la campaña, cuál es el objetivo, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la metodología que vas a aplicar. Entonces puedes ir explicando, puedes usar esta presentación para tú también hacer una similar cuando te toque exponer la campaña que deseas aplicar en tu centro de labores. Bien, eso ha sido todo. Con esto culminamos este pequeño curso para que puedas hacer campañas que realmente dejen huella en los trabajadores, ¿no? Que realmente calen en ellos y puedas promover un cambio en tu organización. Mi nombre es Diego Pajuelo, soy especialista en sistemas integrados de gestión, parte del equipo de SPA Consultores. Y si deseas que te ayudemos para poder lograr campañas de éxito, puedes escanear este QR o contactarnos a través de nuestras redes o a través del teléfono celular para poder ayudarte y estaremos gustosos en todo momento de poder lograr esos objetivos juntos. Nos vemos, hasta la próxima.